Claro que sí, ¿cómo va la constituyente? En las últimas horas no solamente han estado marcados por normas que se están discutiendo, votaciones en comisiones, textos que se revisan una y otra vez, sino que también por 3 encuestas que fueron conocidas en las últimas horas en que la mayoría de los consultados dice que con la información disponible hasta ahora votaría rechazo en el plebiscito de salida. Álvaro Pachi, buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Sí, es un escenario inédito, ¿eh? Hasta ahora que 3 encuestas den como ganadora la opción rechazo. Las vamos a revisar acá en nuestro wall, los datos específicos de cada una de esas encuestas que se conocieron este fin de semana y que dan cuenta entonces, por ejemplo, en el caso de la encuesta, hay 3 encuestas que vamos a revisar de inmediato. La encuesta Pulso Ciudadano, que fue la primera que conocimos ayer en Mesa Central, 35,8 versus 32% en favor del rechazo. ¿Ya? Feedback, que viene midiendo también hace cierto tiempo, dando hasta ahora siempre como ganadora al apruebo. 44 el rechazo, 41 el apruebo. Y CADEM, por primera vez también en esta encuesta, el rechazo sube más de 8 puntos, entiendo, sobrepasando y quedando de esta manera 46% para el rechazo, 40% para el apruebo. No había ocurrido antes. Alguna encuesta en particular había mostrado números más o menos parecidos, pero nunca se había dado que 3 encuestas dieran favorable al rechazo en este caso. Hay una ofensiva comunicacional en redes sociales de la presidenta de la convención tras semanas complejas para este organismo. Hay explicaciones que se dieron durante esta jornada. Vamos a revisar cómo fueron las reacciones en la convención luego de conocer los datos de estas encuestas. Lo que se apruebe antes no es definitivo, por tanto, si se informa como definitivo, es faltar a la verdad. Ofensiva comunicacional en redes sociales de la presidenta de la convención tras semanas complejas para el organismo marcadas por polémicas en torno a temas como la eliminación del Senado, la justicia indígena y el futuro del sistema de pensiones. Hemos designado presupuesto para fortalecer la estrategia, hemos contratado agencias ahora y es cosa de tiempo que veamos los resultados. Tensión en el organismo que en los últimos días debió enfrentar 3 encuestas en que por primera vez aparece el rechazo por sobre el apruebo con miras al plebiscito de salida. Estas encuestas también lo que hacen es tratar de poner un tema y poner que ha crecido el rechazo. Son encuestas además de sectores de derecha, digámoslo. Si aquí no hay encuestas objetivas, los procedimientos que usan también son muy cuestionados. Las mentiras que se han sembrado en la prensa han contribuido a que en este momento el rechazo haya vuelto más competitivo. Pero evidentemente en un momento nosotros estamos confiados en el trabajo que estamos haciendo. Aunque algunos evitan autocríticas, sí existe una alerta transversal ante el aumento del rechazo en los sondeos. Sin lugar a dudas, las encuestas no son certezas, pero sí son señales. Y es importante que tengamos la humildad para poder reconocer que tenemos problemas. Y el llamado es uno solo, hay que enmendar esos problemas. La plurinacionalidad absolutamente desmedida, el medioambientalismo extremo que de repente empiezan a surgir de la convención, yo creo que van a producir muchísima preocupación por parte de todos los chilenos. Es en este escenario que desde el gobierno hacer un llamado a los convencionales. No caer en desinformación y contribuir a la generación de acuerdos. Celebramos como gobierno, además, todo lo que sean los acuerdos que se generan en la convención. Todo a horas del 5 de abril, día de inicio de la prórroga legal o en otras palabras, el inicio de la recta final de la Convención Constitucional. Bueno, Álvaro, la información se maneja con más información y mejor información porque hay quejas respecto de campañas en contra y todo aquello, y por eso es que también se habla de que hay que mejorar también la comunicación de lo que se está haciendo, porque muchas veces, claro, la información queda solamente con los titulares, lo que se vota en comisión, a veces ni siquiera lo que se ha votado, se ha aprobado allí, pero queda dando vueltas como que ya quedó. Sí, totalmente. Ahora, un detalle sobre las encuestas, también había un alto porcentaje de gente que todavía no sabe, que todavía no tiene claro, porque todavía no está el borrador. Claro. Entonces es válido decir, ¿sabe qué? Yo todavía no tengo una opinión definitiva. Todo esto, Ramón, en medio de un lanzamiento en las últimas horas de una campaña que se llama Una que nos una. ¿De qué se trata? Bueno, pide más atribuciones a la llamada Comisión de Armonización. La hemos comentado acá, es la tercera etapa de la convención, que deberá revisar el borrador de la nueva Constitución para que se pueda modificar, mejorar el texto y también que no haya choques, ¿no?, entre distintas normas, que es algo que puede ocurrir, contradicciones. Una campaña que ha sido impulsada, entre otros, por la ex senadora de C, Carolina Goich. También está ahí Cristóbal Belolio, académico, la ex jefa de campaña de Ignacio Briones, Javiera Parada, entre otros nombres. Ya,
Hablemos también de propuestas y normas que se presentaron y que surgieron a raíz de presentaciones de la ciudadanía. Algunas con nombres muy llamativos, muy marqueteros, pero que no necesariamente respondían al propósito que decía el titular. Pero que sí pasaron, a ver. Cárcel para Piñera. Es Por un ejemplo. ejemplo clásico. Cárcel para Piñera, que tiene un nombre marquetero, como dices tú, pero que no tiene ese efecto en la práctica. Sería bien absurdo que apareciera el nombre de Piñera en la Constitución. No es eso. Significa cárcel, no significa cárcel para el exmandatario, sino que tiene que ver con lo que vamos a leer acá. A ver. Este es el artículo, esto es lo que ha ido avanzando. Avanzó hoy día por estrecha mayoría en la comisión. En comisión. En comisión. Primera etapa recién. Sí, Ya. todavía falta. Garantía de justicia y no repetición de que nunca más un presidente abuse de su poder y declare la guerra a su propio pueblo. De eso se trata. Esto avanzó en el sistema de justicia. Estrechó de esa 9. Ya. Por lo tanto, pronóstico reservado de lo que vaya a pasar en el Pleno. El Frente Amplio, en todo caso, está en contra. Así que desde acá vemos difícil que tenga éxito. Veamos algunas reacciones frente al avance de esta normativa. Pudo haber herido sensibilidades políticas de otros sectores políticos, pero lo que nos interesa mantener es su contenido. 10 votos a 9, por lo tanto es una mayoría, pero es una mayoría contingente y tengo la impresión que en el Pleno es una norma que no debería ser aprobada. Y hay otras discusiones, Álvaro, que vienen ya de largo, esto de la eliminación del Senado, su reemplazo por una Cámara de las Regiones, que las atribuciones, que el león sin diente, un montón de cosas que se han tratado de decir para configurar el bicameralismo asimétrico. Antes de partir a Argentina, el presidente del Senado, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, dijo que en esto la Convención se ha estado equivocando, que llamaba de alguna manera a que esto se revisara. Respondió duramente aquí en Mesa Central el convencional Marco Barraza, lo hemos dicho, uno de los más influyentes del Partido Comunista, el jefe de alguna manera de los convencionales ahí. Lo acusó de defender su puesto de trabajo, así, derechamente. Y el presidente de la Cámara Alta respondió hoy desde Buenos Aires, donde, claro, está acompañando al presidente Gabriel Boric en su primera visita internacional. Revisemos las reacciones. Yo primero me quiero hacer cargo de las declaraciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Yo creo que son lejos de las declaraciones más corporativizadas y de defensa del puesto del trabajo que he escuchado. A mí se me consultó respecto a mi punto de vista, yo fundamenté mi punto de vista. Me gustaría escuchar de quienes legítimamente piensen distinto, que den a conocer sus fundamentos y no que descalifiquen personalmente. Sí, aumenta el malestar en el Senado con todo esto. Para cerrar, Ramón, la Comisión del Sistema de Justicia aprobó en particular una norma que es bien llamativa también, reemplazar al Tribunal Constitucional. Esta se transformaría en una especie de Corte Constitucional con 15 integrantes nombrados por el Congreso, el presidente también, y el nuevo sistema de justicia. Los criterios ya los conocemos, paritario, plurinacional, en fin, con representación de los territorios, lo que ya hemos visto en otros casos. Falta aún, en todo caso, que esta norma vaya al Pleno, lo que va a ocurrir en los próximos días, pero esta sí podría avanzar a diferencia de la que comentábamos antes respecto a cárcel para Piñera. Perfecto. Una sola cosa llama la atención allí. 15, número impar. Cuestión que ya corrige la cosa del Tribunal Constitucional ahora, que al ser par, exacto, el que decide es el presidente, que vale su voto doble en caso de empate, y lo designa el presidente de la República. Incluso ya hay algunos nombres propuestos para esta nueva corte. Vamos a ver si finalmente prospera. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.